Mi vida por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 152. Anuncié la destrucción de Jerusalén. Vuestra curiosidad iba en aumento y yo continué explicándoos los sucesos que habían de sobrevenir tanto en los próximos años como en un futuro lejano y desconocido, y que no sería revelado sino por las señales que se irían observando, cuando me estaba refiriendo a la destrucción del templo, a la invasión y matanzas que se iban a producir en Jerusalén. Os advertí que las precauciones que los que todavía estuvieran en la ciudad deberían tomar. Os hablé de que cuando comenzarais a ver una mayor cantidad de tropas romanas en Judea, huyeseis de allí muy lejos. No os quedaseis ni siquiera en la región, sino que era preciso que escapaseis a cualquier parte, a la Galilea o a los montes, porque la barbarie que se iba a desencadenar allí superaría a la de las guerras de la antigüedad, cuando los invasores, llegados de Babilonia, entraron en las ciudades de nuestro pueblo y asesinaron a todos sin discriminación, a hombres, mujeres y niños. En esta ocasión volvería a ser lo mismo. Aconsejé que el que no estuviera en la ciudad no volviera a ella. Es cierto que cuando llegaron estos días muchos pudisteis escapar, ya que no sucedió de un día para otro, porque la situación se fue poniendo cada vez más difícil para todos, nazarenos o no, gentiles o judíos, siervos o amos, ricos y pobres. El pueblo judío se rebeló contra Roma y ésta quiso terminar de una vez por todas con tantas revueltas y expulsar de aquella tierra todo pensamiento y toda forma de vida que fuera en contra de sus decretos y de sus convicciones e intereses. Y conociendo lo anunciado, porque el pueblo de Israel y de Judea sí había sido prevenido, se produjo una huida masiva de muchos que lograron asentarse en lugares a resguardo de aquella horrible matanza. Israel dejó de existir como nación, fue invadida totalmente por los romanos, incluso cambió de nombre y pasó a llamarse Palestina. Nuestra fe hebrea quedó borrada de todo el país. El pueblo judío fue expulsado de nuestra tierra, se prohibió la creencia en un solo Dios, en un solo Padre, y se convirtió en una provincia romana, con sus leyes y con sus dioses y sus costumbres. Pero nuestra fe, nuestras leyes y nuestras tradiciones se repartieron por todos aquellos lugares a los que nuestro pueblo fue, siendo llevada por la gran cantidad de hombres que nunca dieron la espalda ni abandonaron sus ancestrales creencias, leyes y tradiciones, asentándose en otras naciones, principalmente para engrosar muchas comunidades judías ya existentes en todo el mundo conocido de aquella época, cumpliendo así las profecías sobre esta dispersión total del pueblo judío. Porque tuvieron la luz a su alcance y la ahogaron, no quisieron verla, y Dios decidió esparcirla por el resto del mundo como así fue, y durante unos siglos esta luz y esta filosofía se extendió por todas partes, llevada por todos vosotros, creando comunidades de judíos nazarenos y de gentiles no judíos, creyentes en un solo Dios y en Yeshua como su Masiaj, comunidades que compartieron unas creencias durante muchos años, personas de todo el mundo que aceptaron tanto nuestras sagradas leyes como mis enseñanzas, que en ningún momento fueron contrarias a esta sagrada escritura, hasta que al cabo de un largo tiempo se desviaron de nuevo y se desvió el pensamiento en dos grandes corrientes. Continuaron conviviendo los judíos tradicionales, los que no creían en mí como Masiaj, junto a los judíos nazarenos, los que sí me aceptaban, así como los miembros gentiles convertidos a un judaísmo nazareno. Durante mucho tiempo estas filosofías se fueron extendiendo, llegando a constituir un verdadero peligro para el poder del imperio, sobre todo dado el imparable aumento del grupo de hombres que seguían la Torá y mis enseñanzas, hasta que llegó el momento
después de que los poderes de Roma se dedicaran con fuerza a hacer desaparecer de la tierra este movimiento sin conseguirlo, en el que se tomó la decisión de aceptar esta nueva creencia, pero apartándola totalmente del judaísmo, después del sacrificio que muchos hermanos tuvieron que realizar hasta que se produjo este acontecimiento. Pero luego, las auténticas bases y las únicas verdades que durante siglos el pueblo había conservado mediante los valientes pastores que le guiaban espiritualmente, fueron sustituidas por unos nuevos dogmas, conservando los que interesaban y añadiendo otros que no eran ciertos. Se tergiversaron y se utilizaron con fines políticos y religiosos, apartándose del camino de la verdad que siempre prediqué. A pesar de la total dispersión de nuestro pueblo, a raíz de la destrucción de Jerusalén, la fe hebrea no quedó enterrada, porque la llevasteis todos en vosotros. Estaba impresa en vuestra memoria y debido al desarrollo de estos acontecimientos se extendió por todo el mundo. Lo que Roma vio como un triunfo no fue tal, sino todo lo contrario. Fue un movimiento que iba en auge, fue un principio de la victoria de la luz que sus emperadores quisieron utilizar para conseguir su poder, y por eso se llevó a cabo la persecución de todos los hombres a los que habían comenzado a llamar cristianos, porque sus convicciones eran creer en mí como enviado del Padre, sí, pero también basadas en las escrituras y tradiciones de un pueblo judío, al que intentaron de nuevo exterminar, condenar y acusar de la culpabilidad total de mi muerte. Quisieron ignorar y manipular que los primeros hombres y mujeres que llevaron mi mensaje por las naciones, los primeros que dieron a conocer al mundo la existencia de un solo Dios y que transmitieron las leyes hebreas, fueron mis discípulos, mi familia, mis amigos, todos ellos judíos como yo. Roma no quería que nada le hiciera sombra, querían ser sólo ellos los portadores de la verdad y del poder, como siempre, y se hicieron poseedores de mi persona, de mis palabras y de mis credos, y así se ha ido manteniendo después a lo largo de muchos siglos, hasta que llegue el momento en que la verdad de toda la historia salga a la luz, queridos míos, y esto sucederá muy pronto. Cuando terminé de hablar, todos os quedasteis sobrecogidos al oír estas predicciones. No esperabais que la realidad de los acontecimientos fuera esta. Todos esperaban de mí que surgiera y se manifestara el tan esperado y deseado Rey de Israel como libertador del pueblo de los opresores. Y no sólo os estaba anunciando mi muerte, mi sacrificio, mi desaparición a partir de aquel momento, sino vuestros ocultamientos necesarios, vuestras huidas a otros pueblos, en otras naciones, en otros continentes, vuestros trabajos como continuadores y herederos de mis palabras, de la palabra del Padre, vuestro abandono de las familias, de vuestras tierras amadas de Israel, sino también y para algunos su muerte, como consecuencia del antes y el después de mi llegada a la tierra entre vosotros. Como digo, todos os preocupasteis porque sabíais que estaba hablando en serio, sabíais que lo que yo estaba anunciando era lo inevitable. Os acababa de prevenir no sólo de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, sino también del desenlace final de toda la nación de Israel. Os quedasteis sin palabras, sobrecogidos. Os dije que escribierais todo lo que os había anunciado, que era fundamental hacerlo, porque tanto durante los años próximos después de mi partida, como durante los más lejanos del final, tendríais que hacer llegar a todos estas palabras, porque sólo así se podría conseguir un objetivo importante, la no desaparición total del pueblo judío, puntal indispensable en la realización de la obra del Padre. Vosotros deberíais ser los encargados de esta difusión por todas partes en los primeros tiempos, y para ello fue necesario que estuvieseis advertidos, tarea de la que desde mi marcha todos os dedicasteis a realizar. Y aun a pesar de ello, las matanzas en Judea fueron horribles,
y muchos hermanos, miles de seres inocentes, perdieron la vida terrenal. Todo esto fue una consecuencia de la oscuridad instaurada en nuestro territorio de Israel,